Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a abrir en el libro de Lucas, Lucas capítulo 5, versículo 27, en adelante vamos a estar en esta mañana. No pido que contesten, pero si yo pregunto, ¿a quién vino a salvar Cristo? ¿A quién vino a salvar Cristo? El texto nos ha introducido a los fariseos, ¿recuerdan? La semana pasada. Y vamos a seguir hablando de los fariseos en todo este tiempo que sigue. Los fariseos creían que eran justos. Los fariseos creían que eran rectos antes de Dios. Y eran vistos así por todos los demás también. Los judíos decían, si solo 2 personas fueran al cielo, uno sería escriba y el otro sería fariseo. Porque ellos lo veían a ellos como los hombres más justos que habían. Eran los religiosos, eran los que se conformaban a la ley de Dios y eran los líderes espirituales para el pueblo. Pero eran todo menos espirituales. Jesús en realidad dice de ellos en Mateo 23, hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Jesús demostró realmente quiénes eran, ¿no? Eran todo menos espirituales. Y es más, Jesús en el Sermón del Monte, Él dice que para entrar al reino de Dios, lo que uno debe hacer es ser más justo que estos hombres. Su justicia debe exceder la de los fariseos. Eso es exactamente lo que Jesús dice. Y en su mundo eso era como, ¿y cómo hacemos eso? Porque no hay nadie más justo que un fariseo. No hay nadie más santo que un fariseo. Exceder la justicia del fariseo, eso es imposible. No lo podemos hacer. Porque ellos eran vistos como justos. Pero era una justicia de obras. Era una justicia externa. Era una justicia de rituales, incorrecta, superficial. Es como dice Pablo en Romanos 10:3, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Estos son los fariseos. Y en Lucas 18:9 Jesús da una parábola acerca del fariseo que hemos visto muchas veces y vamos a seguir viendo. Y allí este fariseo no se humilla, sino que él está delante de Dios y el texto dice que confiaba en sí mismo y oraba a sí mismo y se justificaba a sí mismo. Y él decía, yo ayuno 2 veces por semana y yo doy del diezmo y hacía todas estas cosas y él se fue a su casa no justificado. Pero la pregunta es, ¿a quién vino a salvar Cristo? ¿Vino a salvar a los que se autoproclaman justos? ¿Vino a salvar a los que confían en sí mismos para la salvación? ¿Vino a salvar a los que son orgullosos y arrogantes y hacedores de la ley para alcanzar la salvación? ¿Es a ellos a quien vino a salvar? En 1 Timoteo 1:15 Pablo dice, Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales soy el primero. No al que cree que es justo y tiene el derecho de entrar al reino de Dios, no al que ha hecho obras para llegar a Dios, sino al que ni siquiera puede ponerse de pie ante Dios. A ese ha venido Cristo a salvar. Y Cristo nos declaró su propósito en capítulo 4, versículo 18, que es lo que ha comenzado toda esta serie de escenas que hemos visto en este libro de Lucas. Y vemos que allí en versículo 18 Él dice que fue ungido, fue enviado. Él ha venido, ¿para qué? Para anunciar el evangelio al pobre.
al que dice que no es nada, al que dice que no merece nada, al que reconoce su pecado, al que no puede llegar a Dios solo, a este hombre recaudador de impuestos en el capítulo 18 de Lucas, que golpeaba su pecho y dice: ten piedad de mí, pecador. A ese viene a salvar Cristo. Y no solo habla del pobre en espíritu, sino después dice a proclamar libertad a los cautivos, al que está en cadenas bajo el pecado, en cadenas bajo Satanás, y a dar vista al ciego, a abrirle los ojos, a que vea su propio pecado y su necesidad de Cristo y pueda ver como Dios lo ve. Y finalmente dice que viene a traer libertad a los oprimidos, a los que están cargados del peso, de la culpa, de su pecado. A estos vino a salvar Cristo. Por estos vino. Y la semana pasada vimos en Lucas capítulo 5, en las últimas 2 semanas, versículo 17 al 26, que Cristo tiene todo poder y toda autoridad para perdonar pecados. Él es Dios. Solo Él puede otorgar pecados. Pero hoy el texto nos lleva a otra pregunta, y la pregunta es: ¿hasta qué punto llega su perdón? ¿Cuál es la extensión de su misericordia? Él es el que perdona pecados, pero ¿a quién está dispuesto a perdonar? ¿Cuál es el pecado más vil que uno puede hacer y todavía ser perdonado? ¿Cuál es el hombre más inicuo que puede haber que Dios perdonará? ¿Hay alguien que esté más allá del perdón de Dios? ¿Hay alguien que esté más allá de la extensión de la salvación que Cristo viene a ofrecer? ¿Su salvación es a todos? ¿Su salvación es aún al hombre más pecador que exista sobre el planeta Tierra? Y vamos a ver en Lucas 5, 27 en adelante, que el perdón de Cristo se extiende al pecador más despreciable, al pecador más bajo, al pecador más indigno, al pecador más detestable, al peor de todos los pecadores. El perdón de Cristo se extiende a ladrones, a violentos, a rameras, a criminales, a borrachos, a adúlteros. Pon el nombre, se extiende a él, se extiende a ella. Y aún a un recaudador de impuestos. Y eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. En este texto Cristo extiende su amor y su misericordia y su salvación a este más vil pecador. Y lo hermoso es que de la misma manera que Él extiende su perdón a Mateo, Él extiende su perdón a vos y a mí. Y en el texto vamos a ver la salvación de este hombre, y al final, en versículo 32, vamos a ver el punto principal, que es un comentario de todo lo que ha sucedido en versículos 27 hasta el 32. Y dice allí que Cristo no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y al terminar de leer el pasaje y explicar el mensaje, vamos a decir: menos mal, porque ese soy yo. Menos mal, porque ese sos vos. Entonces aquí vamos a ver en versículos 27 al 32 la misión de Cristo. La misión de Cristo: llamar al pecador al arrepentimiento. Para eso ha venido. Y te pregunto en esta mañana: ¿es esa tu misión? Te hago 3 preguntas. ¿Cuál de estos 3 identifican tu vida? Ahora, todos sabemos cuál queremos que identifique nuestra vida, pero seamos honestos. No lo tenés que gritar en voz alta. Sé honesto con Dios. ¿Cuál identifica tu vida? El que se aísla del mundo, separado del mundo, y entonces nunca llama al pecador al arrepentimiento. Segundo, el que vive como el mundo y entonces no tiene la oportunidad de llamar al pecador al arrepentimiento. Y aunque sea, todos tenemos ese colega del trabajo, ¿no?, que es cristiano y decide: ay, no, ojalá él no dijera eso. Quizás eso sos vos. O el que sigue el ejemplo de Jesús y está continuamente llamando a los pecadores al arrepentimiento. Esta es la misión de Cristo: llamar al pecador al arrepentimiento. Vamos a leer en Lucas capítulo 5, versículo 27, dice así: después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos.
Y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Jesús les respondió: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es la misión de Cristo: llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y vamos a ver dos cosas. Lo primero que vamos a ver es el más vil pecador deja todo y sigue a Cristo. El más vil pecador deja todo y sigue a Cristo. Lo vemos en versículos 27 y 29. Y vemos primero que nada esta frase que dice: después de esto, después de que Cristo afirma su deidad, después de que Cristo perdona el pecado del paralítico, después de que el paralítico se levanta y se va glorificando a Dios, y toda la multitud también está en asombro glorificando a Dios, después de esto que Cristo está todavía en la casa, allí donde ha sanado a este paralítico, inmediatamente después de esta escena dice: Jesús salió. Jesús salió. Sabemos que está en Capernaum, ya lo vimos la semana pasada. Sabemos que está en una casa, seguramente una casa grande, quizás aún la casa de Pedro es lo más probable, que él está allí. Y Marcos 2:3, en el pasaje paralelo, dice ahora: Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Entonces Jesús sale de la casa yo creo de Pedro, pero sale de una casa y se va caminando al mar. Y yo les mostré hace varios meses atrás que la casa de Pedro y aún la casa de toda la ciudad está al lado del mar. O sea, no es que va a caminar mucho, ¿sí? Va a caminar 20 metros, 30 metros y está en la orilla del mar. Y nos dice Marcos en capítulo 2, versículo 13, que sale a la orilla del mar y toda la multitud venía a él y les enseñaba. Entonces Él sale de hacer este milagro, esta sanidad, de demostrar que Él es Dios mismo, que Él perdona pecados, y se va hacia el mar. La multitud lo está siguiendo, la multitud está viniendo a Él, y cuando llega al mar, Él está enseñando. Pero Marcos nos revela después lo que dice Lucas, que dice en versículo 14: al pasar vio a Leví. Entonces, con eso vamos a nuestro texto. Después de esto, Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. Y Mateo 9:9 nos dice que vio a un recaudador de impuestos, este se llamaba Mateo. Y Mateo escribe acerca de sí mismo y acerca de su propia conversión, y él se llama a sí mismo Mateo. Su nombre era Leví, su nombre era Mateo. Este es el discípulo de Cristo que va a ser llamado en capítulo 6, versículo 15, que dice: Mateo y Tomás y otros más que fueron llamados por el Señor a ser apóstoles. Es un discípulo, es un apóstol, es el que escribe el Evangelio de Mateo. Ese es este hombre que vemos aquí. Y Jesús está caminando hacia la orilla del mar, y mientras va caminando, no solo lo ve y pasa de largo, lo ve y frena. Lo ve y lo mira. Lo ve y contempla a este hombre, pone atención a este hombre, para intencionalmente para mirar al recaudador de impuestos. Pone su mirada fija en él. Y este hombre está así trabajando. Dice que era un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos. Él está ahí trabajando. Pareciera que su trabajo es ahí cerca al mar, porque Jesús está yendo hacia la orilla del mar. Y sabemos que si Leví trabaja ahí, Leví sabía quién era Jesús. Leví había escuchado de Jesús. Si Leví está cerca del mar, Leví había escuchado el evangelio predicado, porque Jesús lo predicó ahí nomás. Leví hubiera visto a Jesús hacer todas sus sanidades, porque todos venían a él de todas las ciudades y aldeas, y Leví vivía ahí, Leví trabajaba ahí. Él conoce a Jesús, él sabe qué hace Jesús, él sabe el mensaje de Jesús, pero aunque vea a Jesús y escucha a Jesús, él no puede acercarse a Jesús. Él es un recaudador de impuestos. Él es un pecador. Él nunca podría ser salvo. Él nunca podría seguir a Jesús. Él nunca podría ser perdonado de sus pecados. Si había un pecado demasiado vil, era el de él.
Leví no era como los religiosos, Leví no era como los fariseos que parecían justos a la vista de todos. Leví ni siquiera era como los demás judíos comunes y corrientes. No, Leví no tenía acceso al Señor, él nunca podría ser salvo. Él es un recaudador de impuestos, él es una traición a su pueblo y a su nación y a los demás judíos. Entonces, para que podamos entender eso, debemos entender un poco del trasfondo de lo que era un recaudador de impuestos. En el primer siglo, Roma tenía toda clase de impuestos, muchísimos impuestos. Nosotros en Argentina tenemos muchísimos impuestos. Cada vez que nos damos vuelta, alguien quiere que pague un impuesto, ¿no? Así que estás vivo, pagá. Bueno, así era Roma, pagaban por todo y era aún peor que en nuestro país. Y lo que hacían es que Roma subcontrataba distintos distritos en su imperio romano. Y ellos subcontrataban esto al que le daba la oferta más alta. Entonces alguien le decía, yo te lo pago, yo te lo compro y yo te voy a pagar tanto por año. Y el que daba la oferta más alta era el jefe de los recaudadores de impuestos, que sería alguien como Zaqueo, que vamos a ver después. Mateo sería alguien que trabaja para alguien como Zaqueo, ¿sí? Entonces hay distintos niveles. Entonces se le daba esta oferta al imperio de Roma y al final del año todo lo que recaudaban, que ya le prometieron a Roma, se lo pagaban. Pero ¿sabes qué? Todo lo que recaudaban de más era para ellos. Era para guardárselo. Era para ponérselo en el bolsillo. Y entonces esto produjo toda clase de extorsión. Ahora, en el tiempo del primer siglo había dos clases de impuestos para que los recaudadores de impuestos recaudaran. El primero era impuestos fijos. En esto no había mucha ganancia, en esto no se metían mucho porque no les importaba tanto. Casi el 99,9% de lo que entraba iba directo a Roma, al imperio. Y estos eran impuestos como el impuesto de capitación, que todos pagaban simplemente por estar vivos. Vos respirás, vos pagás, ¿sí? Otro era el impuesto de tierra, y ellos tenían que pagar 10% de lo que tenían de grano, y 5% de vino y de aceite. Y luego pagaban impuesto a la ganancia. Lo conocemos bien, ¿no? Era 1% de todo lo que ellos ganaban, lo tenían que pagar al imperio romano. Y como dije, acá no había mucha ganancia para un recaudador de impuestos. Pero por otro lado había impuestos de peajes, impuestos que ellos cobraban de servicios y de importaciones y exportaciones de bienes. Y este era el lugar donde ellos cobraban todo lo que ellos querían. Impuestos sobre ciertas calles donde la gente pasaba, impuestos de amarrar un bote a un muelle. Y recordemos que Leví está en Capernaum. Si vos querés estar en una ciudad, es esta. Porque Capernaum es la última ciudad que luego conecta a Galilea con Damasco. Capernaum está sobre el mar de Galilea y es de las ciudades más grandes, ahí donde los pescadores salen a pescar, y pobre Pedro, Jacobo y Juan habrán conocido bien a Leví. Mientras que van juntando sus peces y Leví viene a buscar lo que le pertenece, ¿no? Y después, Capernaum también era la conexión, y en realidad Israel era la conexión entre el mundo del sur y el mundo del norte, de Egipto a Siria, de Egipto al norte. Y tenían que pasar por ahí, por estas calles internacionales, donde ahí hubiera estado Leví esperándolos. Y entonces Leví podía tomar todo el dinero que él quería. Cualquiera que pasara por su calle, él podía detenerlos y decir, a ver, abrí todo lo que tenés. ¿Qué bienes tenés? Y te podría cobrar lo que él quiera por los bienes que tenés. Nuestra aduana aprendió de ellos, ¿no? A cobrarte así. Eso es lo que hacían. Y si vos no podías pagar lo que correspondía o lo que él decía que correspondía pagar, él decía, no te preocupes, yo te voy a dar un préstamo. Y te daba un préstamo con una tasa exorbitante que ahora nunca ibas a poder pagar. Y al pasar el tiempo, lo que hacía el recaudador de impuestos es que él tenía toda la mafia con él, entonces él tenía los criminales con él. Y él dice, anda a buscar a tal que vive allá a la vuelta y anda a golpearlo un poquito, anda a pegarle un poquito, anda a intimidarlo para que él se acuerde de que él me tiene que pagar. Entonces él buscaba delincuentes para ir a este hombre a que él pague, o lo golpeaban. Entonces los recaudadores de impuestos eran entre los hombres más odiados de Israel. Y es más, estos hombres eran judíos. Entonces son traicioneros a su propia nación.
Son extorsionistas, son de los hombres más ricos que había por hacer extorsión. Eran ladrones y se asociaban con delincuentes. Y aún en el texto de la Biblia son clasificados como estafadores y malhechores y adúlteros. Cuando el fariseo habla en esta parábola que da Jesús, dice en Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. En Mateo 21:32 el recaudador de impuestos está puesto en la misma lista con rameras. En Mateo 18:17 el recaudador de impuestos está puesto en la misma lista con gentiles paganos. Y si recuerdo bien, Jesús está hablando allí. Eran los más indignos de la sociedad y ni siquiera les permitían entrar a un juicio y ser testigos en una corte. Y encima de eso eran excomulgados de la sinagoga. Ellos no estaban permitidos adorar al Señor. Judíos que no les dejaban ir a la sinagoga a adorar. Un autor dice así: eran tan deshonestos que un escritor romano exclamó en asombro cuando una vez vio un monumento hecho a un recaudador de impuestos honesto. Entonces, si nosotros nos quejamos de nuestro país y de lo que nosotros vivimos, esto era mucho peor. Era mucho peor. Y los judíos los odiaban. Estos eran considerados pecadores, traidores, corruptos, aún impuros, porque ellos estaban siempre en contacto con los gentiles y siempre en contacto con los de Roma, paganos. Y los rabíes aún dijeron que si un recaudador de impuestos ponía su pie en la casa de una persona, toda esa casa y todas esas personas eran impuras. Entonces Jesús está caminando hacia el mar y dice que se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví. En el primer siglo, podríamos leerlo, se fijó en un pecador ladrón, en lo bajo o lo más bajo de lo más bajo. Uno lo llamaría pecaminosamente rico y socialmente excluido. Un hombre que odiaban. Si había un hombre en Capernaum que no podía ser salvo, era este. Era Leví. Lo peor de lo peor. Lo más vil que existía. Y Jesús pone su vista en él. Jesús lo mira a él, Jesús contempla a este hombre, a un pecador, al peor de los pecadores, al más aborrecido, y tiene toda la multitud siguiéndolo, y mientras está caminando se frena y mira a este recaudador de impuestos, que la multitud habrá quedado en shock cuando vieron esto. Y tiene a los fariseos siguiéndolo y examinando todo lo que hace, y él se para y mira a este hombre. ¿Y dónde está el hombre? Él está sentado en la oficina de los tributos, ahí en su puestito. No estamos pensando en una gran oficina con su aire acondicionado, no, están en un puestito trabajando. Y qué interesante, ¿no? Porque ¿dónde estaba Pedro cuando Jesús lo llamó a sí mismo? También, en su barca, trabajando. Y ahora este hombre está allí también trabajando, sentado en esta oficina de tributos, y Jesús le dice una palabra en castellano, dos en griego, insólitas. Para en este camino y le dice: seguime. Seguime. Míralo ahí en el texto, dice, y vio a este hombre y le dijo: sígueme. No le importó su pasado, no le importó su vida pecaminosa, no le importó el trabajo que estaba haciendo, que era el peor trabajo que había ante un Dios santo. No le importó su inmundicia. Le da un mandato. No es seguime si querés, dice seguime. Seguime. Seguime ahora. Seguime en este momento. Seguime para siempre. Seguime. Y esto acá, hermanos, es un llamado a la salvación. Es un llamado a la salvación. Es un llamado al arrepentimiento y la fe. Es un llamado al perdón de pecados. Y decimos, bueno, pero ¿cómo sabemos que por esa palabra es eso? Porque el comentario de todo esto está en versículo 32, que nos dice de qué se trata todo este texto, y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Y quién es el peor de estos pecadores? Este hombre. Este hombre. No hay nadie más pecador
que Mateo. Y Jesús dice, sígueme, y la otra palabra en griego que está después de sígueme es a mí. Sígueme a mí. Y esto es la salvación. La salvación es un llamado a seguir a Cristo. Es un llamado a seguir al Salvador, a Dios mismo. La salvación no es, yo iba por mi camino de pecado, me hablaron de Cristo, dije, vení Cristo, fui salvo y lo puse acá, lo puse en la mochila y seguí por mi camino de pecado, como un agregado. Eso no es la salvación. La salvación es que iba por mi camino de pecado y hay un cambio en mi vida, un giro en mi vida, donde dejo el pecado atrás y sigo a Cristo. Y Cristo acá dice, seguime a mí. Y noten aquí que en su salvación es Dios quien lo inicia. Dios inicia la venida del pecador a Él. Y en nuestra mente muchas veces pensamos, damos un testimonio, ¿no? Y decimos, bueno, yo vine a Cristo, yo fui a Cristo, yo encontré a Cristo, pero en realidad es todo lo opuesto. Cristo te trajo a sí mismo, viniste a Él porque Él te llamó, Él te buscó. Y acá vemos que Dios inicia esto. Dios es el que llama al pecador, Jesús llama a Mateo. Dios es el que escoge quién será salvo. Jesús le dice a Mateo, vos seguime. No a otro, ahí a Mateo. Y Dios decide en el momento que uno será salvo. Jesús pasó y ese era el día. No antes, no después. En ese momento dijo, seguime. Vos, Mateo, dejá todo, seguime a mí. Y es así en la salvación cuando Dios decide que alguien va a ser salvo, cuando Él determina su salvación, Él le dice, seguime, da un mandato y el hombre le sigue. Entonces uno dice, bueno, pero esto elimina entonces la responsabilidad del hombre. Bueno, eso es leer solo una parte del texto, porque miren versículo 28, para nada, ¿qué hace Mateo? Y él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Jesús le dio un mandato, pero Jesús no lo agarró de los pelos y se lo llevó con él. No, él solo deja todo, se levanta y sigue a Jesús. Mateo tuvo que arrepentirse de su pecado. Mateo tuvo que creer en Cristo. Mateo tuvo que responder al llamado del Señor. Y su arrepentimiento y su fe se ven por su acción. ¿Qué hace? Dejándolo todo, se levanta y sigue a Cristo. Esa es la salvación en acción. Y es sorprendente cómo su vida cambia en un instante. Este es un cuadro de salvación. Entonces examinémoslo. Primero dice, dejándolo todo. Este hombre está en medio de su trabajo. Está allí a la mañana, tarde, noche, lo que sea. Él está trabajando. Y él está ganando una fortuna. Este hombre es muy rico. Y cuando lleguemos al versículo 29 vamos a ver lo rico que él es. Tiene mucho dinero. Pero en el momento que él es salvo, ya nada le importa. En el momento que Cristo lo llama a sí mismo, Él lo deja todo. Él lo abandona todo. Él lo desecha todo y lo hace inmediatamente. Y aún hay una diferencia aquí de Pedro, Jacobo y Juan cuando ellos dejan todo. ¿Recuerdan en capítulo 5 que Jesús le dijo que lo sigan y ellos dejaron todo? Bueno, aquí Él también deja todo, pero hay una diferencia. Pedro y Juan podían volver al mar cuando ellos querían. Si en una semana, 2 semanas, un mes se arrepentían, siempre estaba ahí el botecito. Siempre estaban las redes, siempre estaban los peces, el mar era grande, podían salir a pescar. Y es más, en Juan capítulo 21, después de que Jesús muere y resucita, ellos vuelven a pescar. Pero para Mateo, no. Esto es definitivo. Este puesto es, aunque sos odiado, es muy querido porque trae mucha ganancia. Hay gente en fila esperando a que Mateo muera para que ellos puedan tomar su lugar. El momento que él se levanta y se va y deja todo, el próximo minuto ya hay otro ahí adentro, tomando ese lugar. No se puede arrepentir. No puede volver al otro día y decir, no, perdón, en realidad yo no quería, quiero mi puesto. No, ya no existe tu puesto, ya lo tomó otro. No había otro momento. Y cuando Jesús le dice, sígueme, Él no hizo lo que vamos a ver más adelante en Lucas. Él no dijo, bueno, sí, Jesús, yo te quiero seguir, pero déjame terminar este día de trabajo. Déjame terminar porque ya es diciembre, cobro el aguinaldo, me van a pagar una fortuna. Déjame que termine estos meses, este año, yo te voy a seguir, pero todavía no es el momento. Pero gracias. ¿Qué dice el texto? Dejándolo todo. Dejándolo todo. Ya no tiene interés en este trabajo.
Ya no tiene interés en una gran cantidad de dinero que gana por extorsionar a las personas. Eso ya no le importa. Él ya no quiere eso. Y lo que hace acá es abandona su vida antigua y sigue a Cristo. Hoy nosotros vivimos en un mundo donde la gente toda cree que es cristiana, ¿no? Vos salís y, aunque sea la mitad, más de la mitad, le preguntás, ¿sí, vos sos cristiano? Sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo voy al cielo. La mayoría de la gente, no todos, pero en su mayoría. Y nosotros estamos ahí pensando, ¿cómo le voy a predicar el Evangelio? Porque yo ya sé que este no es salvo. ¿Qué hago, no? Vos querés saber si alguien es convertido, esta es la marca de la conversión. Es esta. Cuando crees en Cristo, lo dejás todo. Lo dejás todo. Si tu trabajo es corrupto, lo dejás, no lo tenés que pensar dos veces. Si tu carrera es pecaminosa, la dejás. ¿Para qué la vas a seguir? Ahora conoces a Cristo. Si tu boca era sucia, ahora hablas diferente, porque dejás esa manera de hablar. Si tu andar era con engaño o extorsión, como acá, o robo, o mentira, o enojo, o arrogancia, o lo que sea, lo desechás, porque dejás tu vieja vida. Y cuando vos sos creyente, abandonás todo lo que Cristo no quiere de vos. Y seguís a Cristo. Y lo seguís sin excusas. Y lo seguís sin razonamientos. Y pensando, bueno, quiero, pero esto, pero lo otro, sin discusiones, porque Cristo es todo. Y mi anhelo es seguirlo a Él. Seguirlo a Él. Algo que antes no aspiraba y ahora es mi única aspiración. El que dice que cree en Dios, el que dice que cree en Cristo, ¿cómo se ve esto en su vida? Porque deja todo y sigue a Cristo. El que cree en Dios y añade a Cristo a su vida de pecado, cree acerca de Dios. Cree que Dios existe. Y eso lo deja sin excusa delante de Dios, pero no cree en Dios y su Salvador. Mateo lo deja todo y dice, se levantó. O podríamos leerlo y dejándolo todo, levantándose. Está sentado trabajando, está allí, Jesús dice, sígueme, inmediatamente se pone de pie, se levanta y se va. Ni lo pensó, fue así. Y dice acá, y le seguía, y lo seguía. Fue un punto decisivo en su vida donde él determinó seguir a Cristo. Jesús le dijo, es un mandato presente, le dijo, seguime ahora, y me vas a seguir mañana, y me vas a seguir para siempre. Y él se levanta y dice, sí, yo te sigo. Y me gusta cómo se traduce, acá algunas traducciones dice, y le siguió, pero esta traducción me gusta más, y le seguía. Y le seguía. No le siguió en ese momento, le siguió para siempre. Él lo seguía. No por los años de ministerio de Jesús solamente. No hasta que Jesús murió, resucitó, se fue y ahora los malvados estaban tras ellos. Y dijo, bueno, ahora lo dejo. No, lo siguió continuamente. Hubo un corte en su vida, un quiebre en su vida de lo que era antes y lo que es ahora. Y él siguió para siempre al Señor. Y él termina escribiendo el Evangelio de Mateo. Y él termina llevando el Evangelio a Etiopía, en el norte de África. Y según las tradiciones más antiguas que tenemos, dicen que él murió decapitado por el rey de Etiopía. Porque hacía algo parecido a Juan el Bautista, acusándolo a él y predicando el Evangelio, y lo mató. Este es un hombre convertido. Este es un hombre perdonado de sus pecados. El hombre más vil y más horrendo y más pecador y lo peor de la sociedad. Es a este hombre que Jesús salva. Y es a este hombre que luego Jesús continúa usando para su misión de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y te pregunto, ¿Cristo te ha salvado a vos? ¿Cristo te ha salvado? Quizás decir, bueno, pastor, no sabés el pecado, los pecados que yo he hecho. Bueno, es a vos a quien Cristo vino a salvar. Y dice, no, pero no entendés. Si hay un pecado que no puede ser perdonado o unos pecados que no pueden ser perdonados, eso los hice yo. Esta mañana aún lo hice. El peor de todos los pecados, un pecado imperdonable. Hice lo peor de lo peor y soy lo peor de lo peor. Bueno, amén, ese es el primer paso. Es a vos a quien Cristo vino a salvar. Dice, no, pastor, no entendés. Sí entiendo, vos no entendés, tenés que entender la Biblia. Y dice que Él viene a salvar
a todos los pecadores. No importa cuál pecado has hecho, Cristo te perdona tus pecados cuando vos venís a Él en arrepentimiento y fe. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa promesa! Y cuando lleguemos a capítulo 7, versículos creo que es 36 en adelante, vamos a ver una historia ahí de una mujer que es perdonada sus pecados, y Jesús dice que más grande es tu pecado, más Dios te ha perdonado y más vos amás a Dios. Entonces, si vos decís, yo hice tanto pecado que Dios no puede perdonar, más amor vas a tener por el Señor. Pero quizás decís, bueno, sí, soy salvo, Dios me ha perdonado mis pecados, pero por las cosas que he hecho y a veces hago como creyente, Dios no me puede usar. No sabés las cosas que hacía. Y no tengo el intelecto para que Dios me use, no tengo la preparación para que Dios me use. Y he vivido tanto pecado y tantas cosas horribles y no puedo servir al Señor. Hermanos, Dios usa a Mateo, un hombre impensable que Dios podría usar. Y toma a este pecador y lo hace un vocero del Evangelio en África, en Etiopía. Y toma a este pecador y le permite el lugar de comenzar y abrir el Nuevo Testamento, de ser el primero en el Nuevo Testamento que anuncia la venida del Mesías y la salvación y lo que todos han esperado, y ser el libro que más se lee en la historia del mundo. ¿Saben por qué? Porque decimos, este año voy a leer el Nuevo Testamento y me quedo en Mateo. Es el libro más leído. Pero qué hermoso. Y cómo Él lo abre con la genealogía de Cristo, cumpliendo las promesas a David y a Abraham. Él es el Mesías. Este hombre recaudador de impuestos, Jesús le da ese lugar. Y Dios te puede usar a vos. Y te puede usar en maneras similares a estas. No a escribir escritura, pero sí a llevar el Evangelio. ¿Qué demanda Dios de vos? Deja todo y seguilo a Él. Deja todo y seguilo a Él. Porque lo que Dios hace es que toma al menos probable, al más bajo de lo más bajo, le imparte vida, le da perdón de pecados y lo llama a hacer su propia misión, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y esto es exactamente lo que hace Leví. Esto es increíble. Miren versículo 27. Entonces Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. Jesús llama a Leví, a Mateo, Jesús salva a Mateo e inmediatamente Mateo le hace un banquete a Jesús. Le ofrece un banquete. Y este banquete demuestra varias cosas. Primero, es una celebración de su nueva vida. Cuando nosotros hablamos de banquetes en el libro de Lucas, podés buscarlo, está hablando siempre de perdón y de perdón de pecados, arrepentimiento, perdón de pecados. Dije lo mismo 2 veces, pero arrepentimiento y perdón de pecados. Por ejemplo, en Lucas capítulo 15, versículo 5, hay un hombre, tiene 100 ovejas, conocemos la historia, pierde una, deja las 99, va a buscar a la oveja perdida. Y cuando encuentra la oveja perdida, dice que la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y los vecinos, diciéndose, alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La próxima historia, hay una mujer que tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda de plata y busca por toda su casa y revuelve todo hasta que encuentra la moneda de plata. Y miren lo que hace, reúne a las amigas y vecinas diciendo, alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y Jesús termina esa historia y cuenta otra. Hay un padre que tiene 2 hijos y el hijo menor dice, dame mi herencia, me quiero ir, y se va a vivir al mundo y pierde todo, malgasta todo, hasta que no tiene absolutamente nada y se da cuenta que tiene que volver a casa y vuelve muy humillado porque ni siquiera quiere volver a casa, y cuando él vuelve el padre lo va a buscar y el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti y ya no soy digno de ser llamado tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos,
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la celebración de un pecador que ha venido a Cristo. ¿Y a quién invita a su fiesta? A Jesús. Bueno, ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? No podemos hacer eso, pero Él invita a Jesús al banquete. Y recuerdan que si un hombre impuro entraba a la casa de otro, según los fariseos, un recaudador de impuestos, todo quedaba impuro. Bueno, ahora Jesús entra a su casa. Jesús entra a su casa. Y este hombre es un hombre rico. Dice que ofreció un gran banquete. Esto es un mega banquete. Y dice que lo ofrece en su casa. Y dice que había un grupo grande de recaudadores de impuestos y otros que vinieron. Entonces hay un montón de gente que viene y ofrece un gran banquete en su casa. Este es un hombre que tiene mucho dinero. Y ponemos eso a la luz de lo que acaba de hacer. Acaba de rechazar y dejar su fuente de dinero, su entrada de dinero por seguir a Cristo. Invita a otros a entrar a su casa. Quizás nosotros diríamos, mi trabajo quizás no es el más honesto, mi trabajo quizás no es el mejor, mi trabajo quizás no me permite hacer lo que el Señor quiere que haga, pero voy a seguir trabajando porque ese dinero que el Señor me da, lo voy a usar para su obra. Y en realidad lo que termina haciendo es una ofrenda de culpa. Y decir, bueno, porque yo quiero esto, pero para yo mentalizarme que lo puedo hacer y razonar que está bien, lo uso para el Señor. Mateo no hace eso. Él deja todo. Él deja todo y se ve que tenía mucho. Y cuando hace su banquete, Él invita a los recaudadores de impuestos, a todos sus amigos, a todos los peores de la sociedad y a otros, porque Él fue perdonado y ahora Él quiere que los demás vengan a escuchar a Cristo, vengan a escuchar lo que Él va a enseñar. Y cuando Él dice otros, los fariseos nos dan esa interpretación. Miren el final de la pregunta del versículo 30, dice que Él está con recaudadores de impuestos y con otros ¿qué? Con los pecadores. No es recaudadores de impuestos y otros altos en la sociedad increíbles que todos aman, que trajo a Messi y trajo a Michael Jordan. No trajo a esa gente para que todos vengan. No, a los pecadores, dicen los fariseos. A ladrones, a criminales, a delincuentes, a borrachos, a rameras, a los pecadores. Jesús entra a este banquete, se sienta a comer a la mesa, nos dice, está así seguro por largas horas porque no comían rápidamente, eran más como nosotros que nos quedamos charlando y hablando y comiendo. Y Jesús está rodeado de recaudadores de impuestos y de pecadores, de lo peor de la sociedad. Pero este hombre fue salvo y él quiere promover el reino de Dios y él invita a Jesús y Jesús está allí enseñando entre estos hombres. A la mesa, sentados con los peores de la sociedad. Y así Mateo celebra su cambio de vida, de la muerte a la vida, y quiere que los demás sepan. Y Cristo viene extendiendo su amor y su misericordia a los rechazados de la sociedad, porque son los peores de la sociedad. Y qué hermoso esta oportunidad de llevar a estos hombres a Cristo. ¿Vos has sido convertido? ¿Has sido convertido? ¿Otros saben que sos convertido? Lleva el Evangelio a tu familia. Lleva el Evangelio a tus amigos. Lleva el Evangelio a tus conocidos. Lleva el Evangelio a tu trabajo, a tu escuela, a donde sea que vos estás. Y si, bueno, yo les prediqué una vez. Bueno, seguí llevándoselo. Debemos llevar el Evangelio a todos. Porque como Leví, hacemos un gran banquete, no podemos creer lo que Dios ha hecho por mí, queremos que lo haga por otros. Entonces vemos aquí que el más vil pecador deja todo y sigue a Cristo. Segundo, vemos que el justo no tiene necesidad de Cristo. Versículo 30, los fariseos y sus escribas
¿Por qué dice sus escribas? Porque recuerdan que hay escribas que son fariseos y hay escribas que son saduceos. Bueno, acá está categorizándolos. Estos son los fariseos y los escribas que son fariseos, ¿sí? Es todo el grupo de fariseos y algunos de ellos son escribas. Y dice que los fariseos y escribas se quejaban a los discípulos de Jesús. Se quejan, murmuran contra Jesús, comienzan a ir ahí hablando. Y es hablar en voz baja con desaprobación. Y es interesante porque esta es la primera vez que los fariseos hablan. En el pasaje anterior ellos razonaron en su corazón, pero nunca dijeron una palabra. Pero acá ellos hablan. Y se quejan de Jesús a sus discípulos sobre lo que Él está haciendo. Y están enojados y están descontentos y están furiosos con Jesús, pero hablan bajito, susurrando. Esto es como cuando eras chico, ¿no? Y tu mamá te decía que hagas esto, hagas lo otro. Me decían a mí, tendé tu cama, porque vienen visitas, como que las visitas iban a entrar a mi pieza, a inspeccionar mi cama. Y entonces te vas enojado, ¿no? No le decís a tu mamá lo que querés decir, te vas y lo decís por otro lado. Y tu mamá escucha algo, porque las madres tienen oídos increíbles y leen mentes también. Y de lejos, de a 5 cuartos, te dice, ¿qué dijiste? Y vos, no dije nada. Porque sabés que si vos lo decís, fuiste. Y la mayoría de los que estamos acá estamos del otro lado, ¿no? El padre no, yo no escucho nada, pero mi esposa sí escucha. Estos se quejaban en voz bajita. Hablaban, y no a Jesús. No murmuran a Jesús. No en la fiesta, ellos no entrarían ahí. Este es un lugar horrible, ellos no entrarían a esta fiesta. Murmuran a un costado. Y hermanos, aún dentro de la iglesia debemos saber que siempre habrá murmuradores. Siempre habrá aquellos que están quejándose. Y Dios está haciendo una gran obra. Y las personas están conociendo a Cristo y siendo salvas, y la iglesia está creciendo y los hermanos están creciendo y están usando su vida para la gloria de Dios. Y allí está al costado el hermano que busca a quién le puede susurrar, a quién le puede murmurar, con quién se puede quejar, y diciendo, bueno, eso se hizo así, bueno, yo no lo hubiera hecho así, hubiera sido mucho mejor hacerlo así, hubiera sido mucho mejor haber tomado esta decisión o esa. Yo nunca voy a hacer nada, pero hubiera sido mejor. O tal y tal ministerio, si lo hiciéramos diferente sería mejor. En realidad si lo hicieran diferente, porque yo no lo voy a hacer. Pero ahí, susurrando, murmurando, quejándose de lo que está pasando. Y me gustó lo que dijo un autor, dice, personas que no están ocupadas sirviendo al Señor prontamente son murmuradores. Son susurradores, siempre quejándose de lo que no les gusta. Por eso, hermanos, debemos estar en la obra de Dios y no mirando la obra de Dios. Y la realidad es que en la iglesia siempre van a estar los dos, pero que vos seas el que está en la obra de Dios. Y al mismo tiempo déjame animarte, porque cuando esa persona la escuchás, trae mucho desánimo. No te desanimes. No te desanimes por el quejoso. No te desanimes por él o ella. Porque aún lo que dicen en parte es verdad. Vos vas a decir, pero eso es verdad, tiene razón. Porque cuando vemos acá, ellos se van a quejar de que Jesús come con pecadores. ¿Era verdad? Sí, era verdad. El quejoso va a decir cosas que son verdaderas. Que no te desanime. Déjalo que siga. Él no está en la cancha jugando, él está al costado. Vos dejalo que diga lo que quiera. Enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer. Y no dejes que las quejas de las gradas afecten o impidan que ministres para el Señor, que crezcas espiritualmente. Serví con gozo al Señor. Serví con gozo al Señor, sin preocuparte de la queja. Estos hombres se quejan a los discípulos. Eso también es una característica del quejoso. No van a Jesús porque no quieren ser enfrentados ahí. Van a ver qué le van a decir los discípulos y van a ver de qué lado se ponen los discípulos. Porque los discípulos no saben bien qué está pasando todavía, no entienden bien todo esto. Son nuevos. Y así es el que se queja, va buscando a ver qué cómplice puede tener. Y lo hace en voz baja. Pero Jesús responderá, vamos a ver en versículo 31 en un momento.
Entonces la pregunta es ¿por qué comen y bebe el Señor con recaudador de impuestos y pecadores? ¿Qué están haciendo? Están diciendo, ¿cómo vas a hacer eso? No podés entrar a comer con un hombre impuro, con este hombre pecador, y no solo con este hombre pecador, pero con todos sus amigos pecadores. ¿Jesús está loco? ¿Está con toda clase de pecador? Y los fariseos, pensando ser espirituales, exponen su hipocresía. Pensando ser religiosos del más alto lugar, santos ante Dios, no entienden su salvación. ¿Por qué no son salvos? Pensando estar cerca de Dios, son los que más lejos de Dios están. Entonces Jesús responde, versículo 31. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Jesús asemeja su ministerio a la de un médico, a la de un doctor cuidando de enfermos. El que está sano no necesita de un médico. ¿Vos alguna vez te levantaste a la mañana sintiéndote perfecto, te estiraste, estás re bien, y te levantás y tu esposa te dice, ¿a dónde vas? Voy al doctor. Voy al doctor porque quiero ir a verlo y que me haga un chequeo, un análisis de sangre, ver mi colesterol, ver estas cosas, porque me siento re bien. No, ni loco. No vamos al doctor. O vienen ahora las vacaciones de invierno y vienen tus hijos y dicen, ¿y qué vamos a hacer en las vacaciones de invierno? Vamos a ir todos los días al doctor. Un día al otorrinolaringólogo no sé cuánto, vamos a ir acá a revisar tus ojos, vamos a ver acá lo que puedes comer, lo que no puedes. Todos los días, los 14 días son del doctor. Claro, la única razón que harías eso para que tu hijo quiera volver a la escuela, ¿no? No hacemos eso. O del otro lado, estamos enfermos, pero no vamos al médico, ¿no? Y otros están enfermos y decimos, tenés que ir al médico. Y cuando nos toca a nosotros, bueno, no vamos al médico. Rehusamos ir al médico, es lo último que vamos a hacer. Decimos, ¿para qué voy a ir? ¿Para sentarme ahí en la sala de espera y estar con todo lo demás que me van a contagiar? ¿O para que me diga lo que yo ya sé? Mejor me automedico, ¿no? Y no voy a pedir testimonio de quién hace eso, pero a veces lo hacemos. Me acuerdo una vez, cuando estábamos en Virginia y me enfermé bastante, no al estar para morir, pero me enfermé. Y me acuerdo que cuando trabajaba en FedEx fue la única vez que llamé al trabajo y dije, hoy no entro a trabajar. Y falté al trabajo jueves y viernes, y después falté también lunes, y ya el lunes estaban sospechando, como este se fue a Bahamas de vacaciones, ¿no? Y faltó todo este tiempo. El martes volví a trabajar, y me dolía la garganta, y estaba tosiendo, y no podía tragar bien, y pasó miércoles, jueves, y dije no. Y el viernes fue al doctor. Y cuando fui al doctor tenía angina, y necesitaba un antibiótico. Y saben que no fue hasta el momento que fui al doctor que me dio el remedio que yo necesitaba y después me puse mejor. Pero mientras yo me convencía que estaba bien y que iba a pasar, el médico no me podía ayudar. No me podía ayudar. Y así es esto. Estos que son los sanos se refiere a los fariseos. Se creen limpios. Se creen justos, se creen rectos, se creen dignos y ellos no necesitan de un doctor. Y mientras que no necesitan del doctor, el doctor no los puede ayudar porque rechazan al doctor. No reconocen su pecado y no reconocen su necesidad de Cristo. El médico no es necesario para que ellos sean sanos porque ellos creen que ya están bien. Y Cristo le dice, yo no vine para los sanos, yo vine para los enfermos. Esto se refiere a todos estos del banquete, a los recaudadores de impuestos, a los pecadores, al perdido, al mendigo, al ciego, al cautivo, los que están espiritualmente enfermos y en realidad más que eso, los que están espiritualmente muertos y solo Cristo puede darle el remedio y no es un antibiótico, sino el poder de resucitarlos. Él tiene el remedio que necesitan. Y luego en versículo 32 es más enfático y aquí establece con toda certeza su misión, la misión de Cristo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos. Fariseos, ustedes no se preocupen, no vine a llamarlos a ustedes, que son rectos en su propia opinión. Jesús no tratará con esas personas. No he venido, no es el propósito. Los justos no necesitan de mí. Creen que están bien ante la ley de Dios. Creen que el cielo es lo que ellos van a heredar. Ellos creen que son rectos y piadosos. Y morirán en su pecado. Ahora, ¿un fariseo podía ser salvo? Sí, debía
rechazar su antigua vida, arrepentirse y creer en Cristo. Pero mientras él confiaba en sí mismo, él no era el que Jesús vino a salvar. Y dice, sino que he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Al pecador, al que quebranta la ley de Dios, al impuro, al transgresor, al inicuo. Y hermanos, qué buena noticia. Porque eso somos nosotros. Cristo nos vino a salvar a nosotros. Y el ministerio de Jesús, a medida que vamos viendo Lucas, vamos a ver que siempre es entre pecadores y a pecadores. Todo el tiempo. Vamos a llegar a esa historia en Lucas capítulo 7, donde Jesús entra a la casa del fariseo Simón, y cuando entra ahí una mujer está lavando sus pies, y Lucas dice, una mujer pecadora comienza a lavar los pies de Jesús, y habla de que ella es pecadora, y después el fariseo piensa en su corazón, si Jesús supiera que esta mujer es pecadora. Y al final de ese pasaje, Jesús, que ya sabe eso, le dice, tus pecados te son perdonados. Porque Él está entre pecadores, ministrando a pecadores. Y vez tras vez está con recaudadores de impuestos. Y aún en Lucas 19:7 dice que Él entra a la casa de Zaqueo y todos murmuran, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Pero lo irónico de todo es que a través del libro de Lucas Jesús dice que Él va a ser entregado a la muerte y va a ser entregado por los sacerdotes, por los líderes religiosos. Y en Lucas 24:7 dice, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores. Estos justos son pecadores, pero no lo reconocen. Y en el fin son los más pecadores de todos, los que parecen estar más cerca de Dios, porque ellos rechazan la salvación hasta la muerte. ¿Vos crees que sos justo? ¿Vos crees que podés alcanzar el cielo por tu propia cuenta? ¿Vos crees que no necesitas el perdón de pecados? Yo hago cosas buenas y que sos recto y que por eso podés llegar al Señor. No hay forma. No hay forma. Y no es hasta que vos te das cuenta que sos un pecador, que estás enfermo, que estás muerto, que Cristo extiende hacia ti su misericordia y te llama y te dice, tus pecados te son perdonados. Entonces Él llama a los pecadores al arrepentimiento. Esto es a la conversión, a girar de mi camino de pecado y giro hacia Cristo y creo en Cristo y entonces tengo perdón de pecados. Pablo ilustra este arrepentimiento en Hechos capítulo 26, 20, dice así, hablando del mismo, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después en toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse, volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Acá tenemos la conversión. Vos te arrepentís de tu pecado y después te volvés a Dios con fe en Cristo y al ser salvo haces las obras dignas de tu nueva vida. Esa es la conversión. Esa es la salvación. Eso es lo que Cristo está diciendo acá, que llama a los pecadores al arrepentimiento, a vivir como Él dice que hay que vivir. Entonces no es simplemente que creo y añado a Cristo a mi vida, sino que cambio todo y sigo a Cristo en su vida. La salvación no es simplemente creer, debo arrepentirme. Y al mismo tiempo la salvación no es simplemente arrepentirme y luego buscar otro rumbo, no, es arrepentirme y buscar a Cristo. Entonces, si lo queremos ver de manera práctica, ¿qué es el arrepentimiento y la fe? Versículo 28. Dejándolo todo, lo seguía. Ahí está. Dejándolo todo, lo seguía. Y los dos son simultáneos en la salvación. Y se usan en realidad de manera sinónima, aunque son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en Hechos 3:19, Pedro dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. ¿Cómo son borrados los pecados? Por arrepentirse. Pero después Pedro dice en Hechos 10:43, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Como es salvo uno por fe. Arrepentimiento y fe van juntos, es la conversión, es dejar todo y seguir a Cristo. Y este es el punto central del ministerio de Jesús. Esta es la misión de Jesús. Él vino para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y así comienza su ministerio acá en 5:32.
Y después vamos a ver en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 13, que todo el tiempo está diciendo arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y cuando llega el final del libro, en Lucas 24, 47, que les da una comisión a los discípulos y que es para la iglesia también, dice que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. O sea, cuando Él se va, Él llama a sus seguidores a seguir con la misión. Y la misión es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y empezás a leer el libro de Hechos y vas a ver a los discípulos dando sus vidas, llamando a los pecadores al arrepentimiento para perdón de pecados. Y cuando uno se arrepiente de sus pecados, la Biblia dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La Biblia dice, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando uno se arrepiente, hay banquete en la tierra, hay banquete en tu vida, hay banquete en el cielo, los ángeles están celebrando. Es todo una cosa increíble que está sucediendo cuando alguien se arrepiente de sus pecados. ¿Te has arrepentido? Pablo dice en Hechos cuando él va a Atenas, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Uno dice, bueno, yo no necesito arrepentirme. Dios declara ahora. ¿A quién? A todos. ¿En dónde? En todas las naciones, todos los rincones de la tierra, que se arrepientan. Entonces, podemos saber que la salvación no es para aquellos que creen que son justos, sino para aquellos que reconocen su pecado. Entonces, por eso, siempre que predicamos el Evangelio, comenzamos con las malas noticias, que somos pecadores y merecemos la muerte, merecemos la condenación eterna, para que luego uno se dé cuenta de su propio pecado y al reconocer su pecado, se arrepienta de su pecado y ponga su fe en Cristo, que deje su pecado y siga a Cristo. Entonces te pregunto, ¿has creído en Cristo? Quizás estás aquí en esta mañana y no has creído en Cristo. Quizás estás acá y todos creen que has creído en Cristo, no lo has hecho. Reconoce tu pecado. Arrepentite de tu pecado. Cree en Cristo que ha dado su vida muriendo en la cruz y derramando su sangre por tu pecado. Pero si pensás que no lo necesitas, no podés ser salvo. Sos como los fariseos. Se te ofrece el Evangelio, pero en tu autoproclamación de justicia lo rechazás. Y no lo puedes tener. ¿Por qué no pones tu fe en Cristo hoy? Y cuando sos salvo, cuando sos un hijo de Dios, deja todo y seguí a Cristo. Deja tus vicios, deja tus pecados, deja tu trabajo corrupto, deja todo lo que se abstiene de ir tras el Señor, sea pecado o sea algo vano, seguilo a Cristo, da toda tu vida por Cristo. Y parecido a lo que dije la semana pasada, parece que cuando recién soy salvo, sí, dejo todo y sigo a Cristo. Y al pasar los años de vida cristiana, bueno, esto no estaba tan mal, ¿no? Y esto no estaba tan mal. Me acuerdo en el tiempo que escuchábamos música con CDs, ¿sí? Los chicos, mi hija agarra un CD, no sabe ni para qué es el CD. O escuchábamos música con los CDs y uno llegaba a Cristo y iba ahí, quemaba todos los CDs, los tiraba. Y después pasaba el tiempo y dice, ¿para qué tiré eso? ¿No? Y va y lo va buscando, hoy lo busca en Spotify. Y volvemos. Deja todo y seguí a Cristo. Da tu vida por Él con un fervor que nunca se apague. Y lo último que vemos acá como aplicación es que la misión de Cristo define la misión de la iglesia. La misión de Cristo define la misión de la iglesia. Cristo nos ha comisionado a llamar a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué estamos todavía sobre la tierra? ¿Para disfrutar la tierra? Estamos hasta que Cristo salve a la última persona y luego termina la obra y Él nos lleva al cielo. Estamos para cumplir la comisión de Cristo, de llamar a los pecadores al arrepentimiento,
Y hermanos, entendamos que no importa el pecador, no hay nadie tan bajo que no merece escuchar el Evangelio y ser salvo. No importa la profundidad de su pecado, no importa la vileza de su pecado, el lugar de su pecado, el lugar en la sociedad. No importa que sea el hombre más pobre y excluido de la sociedad, no importa que sea el hombre más rico y el hombre más extorsionista de la ciudad. Todo pecador debe escuchar el Evangelio y todo pecador debe ser llamado al arrepentimiento. El Evangelio es para todos. Y nosotros tenemos la misión de llevarle a todos ese Evangelio. Entonces vuelvo a las preguntas del principio. 3 preguntas. ¿Cuál sos vos? ¿Te aislás del mundo y nunca llamás al pecador al arrepentimiento? Y yo creo que ahí es donde la mayoría de los creyentes están. O vivís como el mundo y entonces no tenés la oportunidad de llamar a creyentes al arrepentimiento. Y si vivís como el mundo, no lo hagas. O tercero, seguís el ejemplo de Cristo y la misión de Cristo, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Esa es la misión de Cristo, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Esa es la misión mía, esa es la misión tuya. Seguir a Cristo llamando a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿sos fiel a tu misión? Porque es la misma misión para todos. Seguí a Cristo dejando todo atrás y predicá al pecador, rogándole que se reconcilie con Dios. Porque Cristo no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque en estos pocos versículos, estos 6 versículos, hay tanta riqueza espiritual. Tanto para aprender, tanto para entender, tanto para añadir a nuestro conocimiento. Pero Padre, tiene que ir más allá de eso. Te ruego por convicción de corazón que realmente sintamos el peso de la misión de Cristo. Y que primero lo hagamos por ser un testimonio a los que están alrededor. Pero ser un testimonio no es suficiente. No nos llamaste solo a ser un testimonio, nos llamaste a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Con mi boca, proclamando. Que ese sea nuestro deseo. Llamar a los enfermos, a los muertos espiritualmente, al Evangelio. Y Padre, que nosotros vivamos nuestra vida dejándolo todo y siguiendo a Cristo. Que obres, Señor, en el corazón de cada uno. ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué hay en la semana, en lo que hace? Que no lo deja por la causa del Señor. Yo no conozco el corazón, yo no puedo juzgarlo, pero tú lo sabes, Señor. Y cada hermano lo sabe. Y aun si no lo sabe, que dejen que tú escudriñes su corazón y examines su corazón para que salga a la superficie lo que está en lo más profundo de su corazón, que se engaña, que piensa que no sabe. Y que lo deje todo. No hay mejor forma de vivir que dejarlo todo y seguir a Cristo. Y Padre, si hay alguien que no te conoce como Salvador, que el testimonio de Leví sea la obra en su propio corazón. Que se arrepiente y deje todo y crea en Cristo y le siga con todo su ser. Damos gracias por tu palabra, que impacte nuestras almas, que impacte nuestros pensamientos, que impacte nuestras acciones y que tú continúes moldeándonos para vivir para ti, llamando pecadores al arrepentimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.